Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Se me escucha fuerte y claro? Disculpen la pequeña demora. Voy a compartir los PPTs. Permítanme unos segundos nada más. ¿Se me escucha fuerte y claro? Por favor, confirmar. ¿Qué tal? ¿Sí? A ver, perfecto. Acá veo los comentarios. Gracias, gracias. Denme unos 5 minutos para compartir. Recién acabo de llegar a mi despacho. Acabo de terminar una consulta también legal. Me estoy conectando recién. Ahorita comparto los materiales. ¿Qué tal? Ahora sí. Muy buenas noches a todos. Gracias por acompañarnos en esta tercera sesión del diplomado especializado en Derecho Inmobiliario. Hoy toca hablar sobre el arrendamiento con una particular sesgo con las cláusulas especiales de desalojo, que es mucho lo que nos piden en la actualidad de repasar. Recuerden que esta es la tercera sesión del diplomado en Derecho Inmobiliario. Terminamos este bloque sobre contratación inmobiliaria con el tema arrendamiento. Vamos a comparar el arrendamiento contra otras normas en la sesión de posesión y vamos a tocar también el tema de la precariedad. Vamos a ver que todos estén con los audios apagados. Vamos a ver acá. Ya, perfecto. Si van a hacer algún tipo de preguntas, pueden levantar la mano. Indicaciones breves siempre para recordar. Esta sesión se está grabando, la van a poder ver en el aula virtual de manera totalmente libre. Eh, Recuerden que los que optan por la certificación del diplomado van a tener todas las sesiones grabadas de manera permanente en un aula virtual con los materiales para descargar, un certificado y van a tener dos bonos adicionales. Uno, un diplomado
¿no? Una capacitación virtual totalmente gratuita. Y al finalizar el diplomado, un taller exclusivo para los alumnos inscritos sobre temas de casos prácticos, un taller exclusivo para los. Ahora, también para los que se certifiquen solamente por la sesión del día de hoy, está como curso especializado en arrendamiento, ¿de acuerdo? Para que lo tengan en cuenta. Vamos a mandar más información por el grupo de WhatsApp. Bien, iniciamos la sesión. Cualquier consulta, duda, le escriben por comentarios. Acabamos la sesión, a eso devuelve las 10, 10:15, y aperturamos el micrófono para preguntas del público. ¿De acuerdo? Bien, vamos de corrido porque estamos un poco atrasados, ¿no? No vamos a hacer break, vamos de corrido y vamos a interactuar frecuentemente. La clase es en vivo, ¿ya? No es grabada, es totalmente en vivo y lo pueden repasar como participantes de los eventos de SECAJO a través del grupo de WhatsApp donde estamos compartiendo bastante contenido. Bien, pregunta importante. Yo les había enseñado en las clases anteriores sobre la estructura de un contrato. Particularmente en el contrato de arrendamiento tenemos una estructura interesante porque encontramos a los sujetos, encontramos al bien y encontramos ya no el precio con particular, sino el monto de arrendamiento. Para determinar que estamos frente a un contrato, no estamos transfiriendo propiedad, estamos cediendo la posesión, ¿de acuerdo? Entonces, acá hay una relación distinta a una compraventa. En la compraventa, nosotros nos desprendemos de la titularidad, dejamos de ser poseedores, dejamos de ser propietarios. En cambio, en el arrendamiento no dejamos de ser propietarios. En cierta manera, tampoco dejamos de ser poseedores porque nos volvemos unos poseedores en calidad de poseedores inmediatos. Y los poseedores inmediatos vienen a ser los inquilinos, ¿de acuerdo? ¿Qué elementos son importantes en el contrato? Las partes, porque aunque no lo crean, para poder celebrar contratos de arrendamiento se tiene que ser o tiene que haber titularidad sobre los bienes. Simplemente porque yo me meto en una casa y luego decido alquilarla, ¿puedo celebrar contratos? No, porque no estoy legitimado a celebrar contratos porque no tengo la autoridad o la legitimidad para hacerlo, ¿ya? Entonces, partimos de que a nivel notarial, a nivel de de registros públicos, entonces no puedo celebrar contratos de arrendamiento si no tengo legitimidad, ¿de acuerdo? Hay que tener en cuenta este factor, ¿bien? Ahora, cuando nosotros decidimos alquilar un inmueble, sobre todo departamentos, casas, ¿cuál es la formalidad que nos exige el contrato de arrendamiento? ¿Cuál creen que sea la formalidad? ¿Hay alguna formalidad para celebrar un contrato de alquiler? ¿Ustedes qué piensan? ¿Hay alguna formalidad? ¿Puedo hacerlo verbal? ¿Necesito hacerlo por escrito? ¿Tiene que ser por escritura pública? ¿Te exige alguna formalidad el contrato de arrendamiento? ¿No? A ver qué dicen por acá por los comentarios. Correcto, no hay formalidad. Por ejemplo, en la donación había una formalidad, ¿no? La escritura pública, pero en contrato de alquiler no lo hay. Tanto es así que puede ser verbal. En esa onda de la falta de formalidad, ha habido varios problemas, tanto para los que alquilan como para los que deciden alquilar un inmueble. Y a lo largo de el tiempo se han ido incluyendo algunas cláusulas especiales en el tipo contractual exclusivo para el arrendamiento. ¿Se acuerdan cuáles son esas cláusulas que les puede venir a la cabeza cuando escuchan un arrendamiento? ¿Qué cláusulas pueden introducirse actualmente a nivel inmobiliario en el alquiler? ¿Qué cláusulas tenemos? Una cláusula de allanamiento anticipado. Esta cláusula que data del 2014, ya va más de una década en nuestro sistema y que permite exclusivamente a los dueños de una propiedad, a los arrendadores, a poder retirar más rápido a una persona. Porque lo que se quiere en un contrato de alquiler es sacar a una persona si es que esta persona no paga la renta. Y a la vez, a pesar que existe esa norma, ha habido una evolución histórica del arrendamiento que vamos a ver luego, junto con el tema de desocupación, el tema de el desalojo notarial. El desalojo notarial solo es exclusivo para arrendamiento. Entonces tenemos que conocer el tipo contractual que nos estamos enfrentando o estudiando para saber qué tipo de cláusula vamos a colocar.
No sabemos que el contrato de alquiler, de arrendamiento, no tiene formalidad, pero para incluir esas cláusulas sí necesitamos formalidad. Vamos a ver ese tipo de contratos, ¿ya? Ahora, vamos a la parte inicial. El contrato de alquiler le permite ceder a una persona la posesión por un determinado tiempo. Este tiempo, como máximo, según la norma, es de 10 años. No obstante, puede renovarse, ¿ya? Tienen que tener en cuenta ello. Entonces, cuando ustedes celebren un alquiler, el plazo máximo que pueden colocar en el contrato, ¿cuánto es? 10 años. En la práctica se pues, estipula contratos de 6 meses, un año, 5 años, ¿no? Ahora, viene el tema de análisis. Doctor, me dice, yo celebré un contrato de alquiler, he legalizado firmas. ¿Pero qué me recomienda? Yo soy el que alquila, o sea, el inquilino, pero yo estoy alquilando una tienda comercial y estoy haciendo mejoras y el negocio no va mal. ¿Cómo me aseguro de mi inversión? Yo quiero tener la seguridad de que este dueño de la propiedad no va a vender la casa completa y el local comercial, mi inversión se vaya al agua. Ahí viene el tema. En el alquiler, para generar también oponibilidad, necesitamos inscribirlo. Entonces, vemos que la formalidad del alquiler, si bien es cierto, no es tomada en cuenta, al tener mayor diligencia en nuestra adquisición de derechos de crédito, porque en el arrendamiento estamos hablando de derechos de crédito, no hablamos de un derecho real, aunque se parece. En nuestra relación de crédito necesitamos generar oponibilidad. ¿Se acuerdan lo que dije por el concepto de oponibilidad? ¿Qué significa oponibilidad? Pregunta de examen, ¿ah? Porque recuerden que en el diplomado son 2 módulos. Ya se está acabando el módulo y ya van a poder rendir su examen, ¿cierto? Pregunta de examen, a ver. Los que participen más en el diplomado, vamos a exonerarlo del examen, vamos a ponerle 20 en su primera evaluación. Los que participen más. ¿Qué se entendía por el concepto de oponibilidad? ¿Se recuerdan? ¿Qué se entiende por el concepto de oponibilidad? A ver, a la una, a la dos, a las tres. No hay respuesta. No. O sea, eso se complementa, pero ¿qué se entiende con la oponibilidad? Si lo traducimos. Claro, Fabiola, la oponibilidad es un criterio para proteger nuestra adquisición. Pero si lo traducimos al español, ¿no? Para que ello lo entienda, significa exigencia. La oponibilidad es la exigencia. Y cuando lo complementas con la palabra erga omnes, significa que algo es exigible frente a todos. Erga omnes frente a todos. Erga omnes frente a todos los hombres, ¿no? Exigencia frente a todos los hombres, ¿no? Correcto. Protección frente a terceros también. El efecto es la protección frente a terceros. Entonces, ¿cómo obtenemos una protección frente a terceros respecto de un derecho de crédito? La protección frente a terceros no es exclusiva de derechos patrimoniales en el marco del derecho real, también para los derechos de crédito. Entonces, con la inscripción. Un contrato de alquiler se puede inscribir en registros públicos. ¿Eso no significa que no puedo vender la propiedad si soy el dueño? Si es que mi inquilino inscribió su alquiler, sí puedes venderla. Lo que significa es que básicamente el que compra va a tener que respetar el arrendamiento por el plazo que está estipulado. Entonces, si al dueño de una propiedad le salió una urgencia económica y ha alquilado el inmueble, el que compra, sabiendo esta información, va a tener que respetar el contrato de alquiler. Lo que va a haber es precisamente un cambio en la estructura contractual, donde ahora el inquilino le va a pagar al nuevo propietario y el nuevo propietario tendrá que respetar el contrato mientras esté vigente. ¿Cómo logramos eso? Con la publicidad registral. Un contrato de alquiler se puede proteger con la inscripción a registros públicos. De hecho, sea de paso, en el segundo módulo es donde vamos a ver más el tema de registros públicos. ¿Ya? Ahora, teniendo en cuenta ello, entonces podemos llegar a tener un contrato que tenga firma legalizada,
vamos a ver qué cláusula nos sirve en ese momento. Podemos tener un contrato con escritura pública, vamos a ver qué cláusula nos sirve en ese momento y luego la inscripción. Bien, ahora, los modelos de contratos pueden ser a plazo indeterminado como a plazo determinado. Repito, los modelos de contrato pueden ser a plazo indeterminado como pueden ser a plazo determinado. ¿Bien? ¿De acuerdo? ¿Qué significa? Yo puedo establecer en mi contrato el término del mismo. Es decir, ¿sabes qué? Es un año. ¿Eso qué significa? Que el contrato acaba ¿cuándo? Ponte, celebro del 1 de enero del 2025 al 31 de diciembre del 2025. Al 1 de enero del 2026, ¿qué soy? ¿Qué soy? Esa es la pregunta. Si mi contrato ya venció, ¿qué sería? ¿No? O sea, si yo sigo ocupando el inmueble, pero mi contrato ya venció, ¿qué sería? Es lo que vamos a analizar también el día de hoy. Cuando dicen precario, ¿no? Es una posibilidad. Entonces, ya no tengo contrato, porque ya acabó el contrato. Pero hay contratos donde no existe un plazo. Y entonces, si no existe un plazo, ¿vivo ahí indefinidamente? No, porque la misma norma te dice que si no hay un plazo establecido, el contrato no es que sea indefinido. En primer lugar, tiene un tope de 10 años como regla máxima. Y segundo, le deja el criterio a las partes para que mediante una comunicación puedan determinar el plazo de vencimiento. Ponte que el dueño de la propiedad decide ya no alquilarlo, o quiere alquilarlo a alguien más, o quiere vender la casa, y le dice, ¿sabes qué? Te doy como plazo máximo, estamos mayo, julio, porque ya no pienso alquilar. Lo comunica. O sea, el contrato a plazo indeterminado pasó a ser un contrato a plazo determinado, pero previa comunicación, ¿no? Entonces existen estos dos tipos de modalidades de contratos, determinado e indeterminado. Y ahí viene el tema, ¿ya? Ahí viene el tema con el punto de qué pasa cuando se vence mi contrato. Hay una norma en particular, vamos a leerla, que es el artículo 1699 del Código Civil. Tengan siempre su Código Civil a la mano. Una consulta, de todos los que están acá presentes, ¿todos están en Lima o alguno está en provincia? Todos están en Lima, algunos están en provincia, eh, han llevado quizás algún curso, diplomado, presencial, ¿no? ¿Qué tal la virtualidad? ¿Les acomoda bien? Nuestro centro está en Lima, no obstante a ello, con el tema de la virtualidad, pues tenemos este alcance a nivel nacional, ¿no? Y lo que buscamos es precisamente llegar a la capacitación. En algún momento esperamos volver a dictar los cursos presenciales, porque antes nosotros dictábamos cursos presenciales en la Universidad Católica, ¿no? De la cual yo soy abogado egresado de la Universidad Católica, ¿no? Pero también pues teníamos el acceso restringido para personas que estaban en provincia. Ahora con la virtualidad es mucho más fácil llegar a ello, ¿no? Bien, entonces yo les decía que el contrato de arrendamiento, cuando vence, hay una obligación por parte del inquilino, del arrendatario. Ah, ojo, ojo, sea de paso. No sé si han visto un meme, ese es un meme, cuando no sabes diferenciar entre el arrendador y el arrendatario. ¿El arrendador quién es? Si yo les hago la pregunta, ¿el arrendador quién es en la relación contractual? ¿Quién es el arrendador? ¿Quién es el que arrienda? ¿Quién es el dueño de la propiedad o el que paga la renta? El arrendador. Correcto, el arrendador es el propietario. Y el arrendatario es el que paga la renta. Porque no decía don Ramón y el señor Barriga, ¿no? El señor Barriga, el dueño de la propiedad. De hecho, el señor Barriga no era el dueño de la propiedad. El señor Barriga era un administrador. En algún capítulo me pareció verlo que era como un administrador, ¿ya? Y pues él tenía que recolectar la renta porque cumplía un rol de administrador frente al dueño de la propiedad, frente al dueño de todas las vecindades, ¿no? Y pues don Ramón era el eterno precario, ¿no? Era un precario, pero ahí vamos a ver si era o no era un precario. Claro, si bien es cierto la normativa de
la legislación mexicana es distinta, podría variar a la legislación peruana, vamos a ver si don Ramón era precario o no. Que era un moroso. Eso sí, en un momento inclusive lo quisieron sacar, ¿no? O también la relación que tenía el chavo respecto de la vecindad. Él no ocupaba ningún inmueble, él vivía en un barril, ¿no? Y ojo con el dato también, en un capítulo del chavo, recordando, es el señor Barriga que condona la deuda, ¿no? Y la condonación es una forma de extinción de las obligaciones. Entonces, en ese momento que condonó la deuda, ¿qué pasa? Vamos a analizarlo. Según el artículo 1699 del Código Civil, vamos a su Código Civil, tenga ahí siempre su Código Civil a la mano. El 1699 del Código Civil señala lo siguiente, lo leo. A ver, disculpen. Acá. Dice, el arrendamiento de duración determinada concluye el vencimiento del plazo establecido por las partes sin que sea necesario aviso previo de ninguna de ellas. ¿Ya? O sea, llega el plazo y ya no hay que mandar una comunicación para decir que ya terminó el contrato. Ya, pero ahí extingue la relación contractual. Fenece el título contractual. El tema es que en el Código Civil tiene una interpretación y ese es un poco el tema con los abogados. Nosotros creamos interpretaciones en función también a normas que permiten esa interpretación. Porque el artículo 1700 del Código Civil, ¿qué nos dice? Vencido el plazo del contrato, si el arrendatario permanece en el uso del bien arrendado, mire, te pone como condición, ¿no? ¿Se acuerdan cómo se debe interpretar esta regla? Vayamos a teoría general del derecho y es supuesto de hecho, consecuencia jurídica. Yo voy a leer de nuevo y ustedes me dicen si estoy bien o estoy mal. Vencido el plazo, ¿qué sería? ¿Un supuesto de hecho o efecto? Vencido el plazo del contrato y pone otra condición, o sea, dos condiciones copulativas, que van de la mano. Si se vence el contrato, es un supuesto de hecho. Y si el arrendatario permanece en el uso del bien arrendado, otro supuesto de hecho. Dos a la vez, ¿no? O sea, ya venció el contrato ayer y sigo ocupando el inmueble. Son dos supuestos de hecho que se tienen que dar. No se entiende qué renovación tácita. Eso, bueno, por lógica no se entendería tampoco, ¿no? Se entendería que no hay renovación tácita. Si no, ahí viene el efecto, consecuencia jurídica. Si no, la continuación del arrendamiento bajo sus mismas estipulaciones. O sea, te están diciendo algo mío entramado, ¿no? Oye, no hay contrato, pero los efectos son ulteriores del contrato. Pero te tienes que ceñir bajo las reglas del último contrato. O sea, no hay contrato porque no hay renovación tácita, pero si se da estos dos supuestos que se venció y sigues ocupando, hay una continuación del arrendamiento bajo sus mismas estipulaciones. Oye, pero no dice que ya venció con el 1699, ¿cómo puede decir que todavía hay una continuación del arrendamiento? Lo que pasa es que aquí hay que tener mucho cuidado, y esta es una interpretación propia, que también podemos hacerlo juntos. Lo que se quiere decir es que existe un título posesorio que permite al ocupante, ¿no? Al ex inquilino, a permanecer en el bien de manera legítima, porque se dan dos condiciones, contrato vencido y ocupación, permanencia en ocupación. Y como no ha habido un retiro de la persona de manera voluntaria y tampoco forzada, entonces si sigues ocupando un inmueble, te tienes que ceñir bajo las reglas del contrato anterior. Eso es lo que te quiere decir. Pero te legitimo a seguir ocupándolo. Esto es un escape, ¿para qué? Para que el inquilino siga ocupando el inmueble de manera legítima y para que el arrendador siga cobrando la renta. Porque el inquilino va a decir, oye, sigo ocupando 15 días, pero como no había contrato, no te pago, ¿no?
Ya, no es que no había contrato, sí, no había contrato porque el contrato ya había vencido, pero la regla del Código Civil es que tú me pagues conforme a lo que me venías pagando hasta los meses que sigas ocupando. Eso pasa por ejemplo, con alguien que se le vence un contrato y no quiere salir del inmueble y pasan de repente 6, 7, 8 meses hasta que salga. O sea, esos meses no lo va a pagar, sí lo va a pagar. Y si no los quiere pagar, van a ser reconocidos, ¿qué cosa? En un juicio. Yo les hago una pregunta. Si ustedes inician un proceso de obligación de dar suma de dinero, ¿no? Van a decir que me debe, ¿no? ¿Y qué le va a decir el juez? Ah, no, pero yo veo que el contrato solamente duró hasta diciembre. ¿Y por qué me estás cobrando enero, febrero, marzo y abril? Lo que pasa es que recién se salió en abril, pero ya no había contrato, pues. Sí, pero tiene que leer el artículo 1700, pues, donde había una obligación de seguir pagando la renta. A eso se refiere también el 1700. Es una norma que faculta a seguir ocupando el inmueble al ex inquilino y faculta también al ex arrendador a seguir cobrando la renta, como si hubiera una relación contractual. Lo que pasa es que se crea un título de carácter legal a través de la interpretación de la norma del 1700. Nace un título posesorio de carácter legal, de la fuente legal, ¿de acuerdo? Nace. No nace un contrato de nuevo, porque los contratos no nacen de la ley. ¿Los contratos de dónde nacen? De la autonomía y la voluntad. Entonces, el legislador no puede crear una relación contractual si es que no ha habido manifestación de voluntad. Lo que hace es crear un dispositivo legal para justificar la posesión y cobrar las rentas. Entonces, si te preguntan, cuando el contrato vence, ¿se considera automáticamente precario al inquilino cuyo contrato venció? No, falso, porque lo legitima el dispositivo del artículo 1700. Entonces, no es precario. ¿Cuándo lo precarizamos? El mismo artículo lo dice, la cual dice hasta que el arrendador solicite su devolución, la cual puede pedir en cualquier momento, ¿ya? Entonces lo faculta al arrendador a extinguir esta relación de título posesorio legal, ¿no? Hay que tener en cuenta. ¿Me entendieron hasta ahí o no se entendió? ¿Se entendió o no se entendió? Este era un debate antiquísimo en las aulas de derecho sobre la continuidad del contrato de arrendamiento. Pero se debe entender así de sencillo. Vence el contrato, vence la relación contractual y el título posesorio de fuente contractual. Al día siguiente nace una fuente un título de carácter legal. Entonces el título posesorio se justifica en la fuente legal. ¿De acuerdo? ¿Me siguen hasta aquí? No se puede considerar precario. ¿Cuándo se considera precario? Cuando le llega la cartita notarial diciéndole que desocupe el inmueble. ¿De acuerdo? Correcto, no sería precario. No es precario. Recién es precario cuando se le comunica la carta notarial. ¿Ya? Recién es precario. Esto estamos hablando cuando hay un contrato de vencimiento de plazo. ¿Ya? Por eso es que en la actualidad ya este debate pierde sentido desde que se le incluye las cláusulas especiales de contratación del arrendamiento aplicadas al desalojo. Porque como vamos a ver después, cuando tú dejas de pagar o vence el contrato, automáticamente ya no interesa la condición de precario o no, porque ese es un debate que queda en teoría. Yo también he sido teórico, sigo siendo un poquito teórico en algunos aspectos, voy a bajar acá la mano, en algunos aspectos, pero en el tema práctico de las normas que actualmente existen, no interesa el debate si es precario o no. Lo que interesa es básicamente que se cumpla el procedimiento, porque el problema era, en el debate que estamos analizando, es que antes no se le mandaba carta notarial. Y por lo tanto, cuando tú ibas a un juicio de desalojo, el inquilino decía, oye, pero a mí no me han mandado carta notarial, por lo tanto no puedes demandarme por precario, porque yo tengo título posesorio.
Y había un error también de interpretación de decir que la invitación a conciliar no era una solicitud. De hecho, la invitación a conciliar es una solicitud para desalojo. O sea, no tienes que enviarle una carta notarial. Basta con el requerimiento en la invitación a conciliar para señalar que ya hay un requerimiento como tal, ¿no? Y ahí viene también el análisis. La invitación a conciliar es un requerimiento formal para demandar desalojo, pero en los nuevos, eh, las nuevas normas para poder desocupar el inmueble, se deja de lado la invitación a conciliar. Ya no se concilia. Entonces, en relaciones de arrendamiento, lo mejor es ir incluyendo estas cláusulas especiales de contratación. Acá hay unas preguntas. Por ejemplo, Mónica dice, ¿cuál es la diferencia entre la renovación tácita y la continuación del arrendamiento? Buena pregunta. La renovación tácita implicaría que en una relación comercial las partes habían estipulado que dicho comportamiento conllevaría una renovación como tal, o que en la práctica comercial ese comportamiento se acepta como una renovación. Por ejemplo, en una relación comercial de suministro, en el cual me suministran diariamente periódico, yo tengo un contrato y luego la misma persona me sigue suministrando el periódico sin contrato y yo sigo aceptando y yo no llamo para que me dejen de suministrar, se puede entender que en esa práctica comercial hay una renovación tácita. ¿Entienden? Y la continuación del arrendamiento desde el punto de vista de lo que he señalado en 1700 involucra que no es que exista de nuevo un contrato de arrendamiento, sino que las estipulaciones o efectos afecten a las ambas relaciones, como si el contrato existiera aún, pero no hay contrato. ¿Entienden? Suena un poco confuso, suena un poco impráctico, es correcto. De hecho, lo es. Y en ese debate se enseña, por eso que vemos tantos procesos de desalojo, o han escuchado que el proceso de desalojo durará tantos años. Actualmente ya no. Con la salida del cuarto pleno casatorio, con las interpretaciones de los plenos nacionales y también con la normativa actual de desalojo con allanamiento anticipado y desalojo notarial, ya no es necesario hacer interpretación al arrendamiento. Desde mi óptica, el 1700 genera conflicto. El 1700 lo que busca o lo que buscaba era que se siguiera pagando la renta o que se siga generando una obligación de pago a favor del arrendador. Pero por otro lado, lo utilizaron como una herramienta para proteger al inquilino que no quería salir. Y ese no era el sentido de la norma, pienso yo. Pero justifica el título posesorio. ¿Me entienden? Pero otra pregunta dice, ¿qué pasa si el inquilino del inmueble no quiere retirarse y la propiedad ya se vendió? Buena pregunta. ¿Qué puede hacer el nuevo dueño? Demandar desalojo por ocupante precario. No le queda de otra. Ahora dice, debe referirse a la cláusula de desalojo en contrato de arras de venta del inmueble. Lo que pasa es que si tú compras el inmueble y no hay una cesión de posición contractual, lamentablemente el camino es más largo, el desalojo por ocupante precario. Pero si tú compras el inmueble con una cesión de posición contractual, y hay un contrato con cláusula de allanamiento, que vamos a ver a breve, voy a explicar porque todavía no he explicado en qué consiste esta cláusula, te permite hacerte beneficiario de ello. ¿De acuerdo? Ahora, en las obligaciones principales del contrato de alquiler, de arrendamiento, es que el dueño de la propiedad te conlleve a que puedas ocupar el inmueble. Hace poco tengo un caso en el estudio, un trabajo, donde la inquilina ha ocupado un inmueble que no es habitable, que básicamente la propietaria ha obviado, ¿no? Ha obviado darle información sobre la situación inestable, precariedad de las tuberías y ha generado goteras. Entonces me consulta ella si por estos vicios ocultos podría ella, con su calidad de inquilina, recuperar la garantía y obviamente también pedir la devolución del mes de renta, porque no le parece correcto que ocupe un inmueble que no es habitable. Entonces tampoco es que veamos el contrato de alquiler como favorable exclusivamente a la parte arrendadora,
también hay que verlo por la parte arrendataria. Solo que, obviamente, el gran problema era desalojar. O el gran problema es aún el desalojo de los inquilinos. ¿De acuerdo? Vamos a la lámina entonces y vamos a ver, saben las preguntas, y vamos a ver que normalmente para desalojar a una persona utilizamos el artículo 585 del Código Procesal Civil. ¿De acuerdo? Hay etapas que, bueno, voy a explicarlo hasta el final porque este no es un curso sobre desalojos, es un curso sobre arrendamiento. Ahí, en el 2014, se creó la ley contra inquilinos morosos, la ley 30.201, que es muy poco usada, en realidad, con su reglamento, y se introdujo lo que actualmente conocemos como la cláusula de allanamiento anticipado. Su nombre lo dice, allanamiento es acatar la pretensión, ¿no?, de una persona en un juicio, o aceptarlo de una manera coloquial, ¿no? Aceptar, eh, y dice anticipado. Lo dice anticipado porque la pretensión de desocupar el inmueble, que es la pretensión principal, se da después y se firma actualmente. Es decir, yo estoy aceptando que en caso incurra en la causal de desalojo, me retiro. Pero actualmente solamente es por dos causas: vencimiento de contrato o falta de pago. La norma ahí se modifica y dice, ¿no? En los contratos de arrendamiento solo de inmuebles, con firmas legalizadas ante notario público o juez de paz, en caso no hubiera notario, dice, donde que contenga una cláusula de allanamiento a futuro del arrendamiento para la restitución del bien por conclusión del contrato o por resolución del mismo por falta de pago. ¿Ves? Solamente por esas causales, ¿no? El juez notifica la demanda al arrendatario para que dentro del plazo de 6 días acredite la vigencia del contrato o la cancelación del alquiler. Vencido el plazo, sin que se acredite lo señalado en el párrafo anterior, el juez ordena el lanzamiento en 15 días hábiles. Estamos hablando de que esta cláusula, que debe estar en todos los contratos de alquiler por lo menos, y que solamente pide firma legalizada, que es algo muy sencillo, permite reducir los plazos de litigio. Ya no hay audiencia para poder presentar excepciones, para poder presentar eh, quizás puntos controvertidos, ya no está esa audiencia para poder ver la conciliación, nada, de frente. No hay nada que conciliar, no hay nada que llegar a un acuerdo. Aquí lo que tú pides es que se regrese la propiedad, ¿de acuerdo? Hay que tener en cuenta ello. Entonces, esta cláusula es muy importante. De hecho, en los materiales va a estar un par de modelos de cláusulas, ¿ya? Así que los que deseen solo certificarse por el curso, perfecto. Solo por el curso, su grabación, su certificado y su material. Y lo que tengo con el diplomado, pues ustedes saben que es todo el paquete, ¿no? Estamos en la última sesión. Los que están en el diplomado, recuerden que a partir de mañana pueden dar el examen. ¿Y hasta cuándo lo puede rendir? Normalmente se rinde hasta una semana después del diplomado. Si quieren tener su nota rápida, una vez que acaben el diplomado, tienen que dar dos evaluaciones, la de contratos y la de registro. Y con eso sale su promedio. De caso, a los que recién se enteran del diplomado, pues pueden matricularse aún. Entonces, estábamos en la parte de que en la actualidad esta cláusula permite a una persona ocupar el inmueble, desalojar al que ocupa el inmueble sin ningún problema. ¿Mm? Ah, ya, acá hay una pregunta del examen. ¿Por dónde entramos por el aula virtual? ¿Ya? Si hay problemas con el aula virtual, se les va a enviar eh, a su WhatsApp. ¿Mm? Claro, va a haber modelos de contratos. Uy, yo manejo estos modelos de contratos ya hace varios meses, ya. Hace varios meses. Así que por ese lado, sí, va a estar este modelo. Entonces estaba esta legislación que crea esta cláusula especial de contratación. Es muy importante, es una cláusula que tienen que incluir sus modelos de contrato. Y en el 2005, pues sale una especie de fórmula que buscaba mejorar los arrendamientos, con la introducción de los denominados formularios únicos de arrendamiento, ¿no? ¿Qué es lo que buscaba? Darle seguridad y darle
formalidad a los contratos de arrendamiento. Estos contratos de arrendamiento tenían la condición de títulos ejecutivos, con lo cual también al término del incumplimiento podrías ejecutarlos en un proceso único de desalojo, ¿no? ¿No? Este se llamaba, pero esta fórmula legislativa no funcionó, ¿ya? Y para el 2019 se introduce lo que actualmente se denomina el procedimiento especial de desalojo con intervención notarial. ¿Y es exclusivamente para alguna modalidad? No, porque en la anterior legislación era exclusivamente para vivienda. En esta legislación del 2019, además de vivienda, se incluye todo tipo de negocio, ¿ya? Pero la condición es que se haga a través de la escritura pública. No solo puede quedar en una firma legalizada, va más allá, participa el notario y se hace una escritura pública. Hay que tenerlo en cuenta. ¿Quiénes son los competentes para llevar ese tipo de procedimiento especial? Como lo dije, son dos, el notario, pero solo y exclusivamente de la provincia en donde se encuentra el inmueble, y el juez de paz letrado para ejecutar el lanzamiento. ¿De acuerdo? Entonces, encontramos que existe otra normativa donde nos permite desocupar a un inquilino porque solamente es para arrendamiento. Pero también te exige que incluyas necesariamente la cláusula de allanamiento junto con la cláusula de desalojo notarial para que puedas activar los efectos de este procedimiento. O sea, tienes que cumplir la formalidad. Entonces, repito, ¿hay formalidad para celebrar un contrato de arrendamiento? No. ¿Hay formalidades para que surta efectos ciertas cláusulas en el arrendamiento? Sí. ¿Cuáles son esas? La de allanamiento anticipado, que requiere por lo mínimo tener la cláusula de allanamiento anticipado en escritura pública. Y para activar la de desalojo notarial necesitas dos formalidades. Que tu contrato minuta tenga la cláusula de allanamiento y a la vez esté en escritura pública. Porque el error puede partir de lo siguiente. Tú confiado colocas tu cláusula de desalojo notarial y lo elevas a escritura pública. Nadie te va a decir nada, pero te olvidaste de incluir la de allanamiento anticipado. Y no puedes aplicar desalojo notarial. Entonces, también hay que tener en cuenta que tu abogado conozca de aplicar correctamente las normas y además también que se eleve a la formalidad. ¿Por qué? Porque puedes tener tu contrato con firma legalizada con la cláusula de allanamiento y el desalojo notarial, pero no llega a escritura pública, no te sirve para utilizar el desalojo notarial. ¿Puedo tener mis dos cláusulas en un contrato privado? Sí, no te sirven para poder desalojar expresamente, ¿ya? Hay que tener en cuenta este factor, ¿ya? Sí, son dos cosas distintas, pero van de la mano. El allanamiento anticipado, como te digo, es una cláusula que somete la voluntad de apelar, de participar en un litigio. Es como si yo te demandara ahora, en este momento, Mónica, y te digo, ¿sabes qué? Me debes, no sé, 2.000 soles. Y tú dices, sí, correcto, me allano, es correcto lo que pide, no voy a contestar. Te estás allanando, estás aceptando mi petitorio. Lo que hace la causa de allanamiento anticipado básicamente es que el futuro demandado ya ha aceptado por así decirlo, su culpabilidad. Porque acá no hablamos penal, ¿no? Está aceptando el petitorio, ¿ya? Y la cláusula de desalojo notarial lo que hace es que las partes ya renuncian a un procedimiento especial o un procedimiento ordinario y se someten a un procedimiento más especial todavía, que es donde participa el notario y es donde participa el juez de paz, letrado. Porque normalmente cuando iniciamos un proceso de desalojo, lo iniciamos en juez civil. Y en el juez civil es el que ve la causa. En cambio, si activamos la cláusula de desalojo notarial, lo ve el juez. ¿De dónde? El juez de paz letrado del distrito donde se encuentra ubicado el inmueble. No se puede, Rodolfo. Pregunta Rodolfo, y es lo que dijimos al inicio.
Se puede registrar un contrato de arrendamiento. Si no soy propietario, si no poseedor, combina, no se puede, porque frente a la notaría, al despacho notarial, no tienes legitimidad para celebrar ese contrato. Puede celebrar el contrato de alquiler un subarrendatario que tiene un contrato legalmente, puede celebrarlo un administrador, puede celebrarlo alguien que tenga un derecho real sobre el inmueble, pero alguien que todavía no ha adquirido la propiedad, por más que conozcamos que a nivel de derecho la propiedad adquirida por prescripción no necesita la sentencia, no te lo van a otorgar. Algunas notarías pasan por paños fríos la firma, la legalización. Sí, lo sé porque también lo he hecho. Yo he asesorado ventas de terrenos con constancias de posesión, donde el que vendía la propiedad todavía no era propietario y estaba iniciando un proceso de prescripción. Y no sabe qué difícil fue en notaría, que una notaría me podría firmar, o sea, solamente legalizar las firmas. No debería ser ese impedimento a nivel notarial, ¿saben por qué? Porque la notaría no se compromete por el contenido que está en el documento, simplemente por constatar de que se está celebrando un acto en el despacho notarial. Esa es la razón de la legalización de firmas. La legalización de firmas simplemente comprueba que el que está firmando el documento son las partes y declaran que son esas las partes. Sobre el contenido del documento, la notaría no se hace cargo, ¿me entienden? ¿Ya? Sigamos, pues están participativos, eso es muy bueno. ¿Están participativos porque quieren aprender o están participativos por lo que dije de que van a ser exonerados del examen si participan? Vamos a, vamos a ver cuál es el efecto de los dos. Si por si acaso se vienen nuevos diplomados, no solamente yo voy a estar, de repente algunos se aburren de mi didáctica. Va a haber nuevos invitados en temas penales, en temas administrativos, en temas tributarios, en temas registrales también, otros compañeros, temas procesales, temas de familia. Pregunta, ¿se puede registrar un contrato de arrendamiento solo con uno de los condominios, dueños del bien? No se puede, porque en la norma del Código Civil establece que como condición en el régimen de copropiedad es que para poder transferir y alquilar se requiere la participación de todos los que tienen derechos y acciones sobre la propiedad. Para actos de administración sí puede ser uno de ellos, pero para actos de transferencia y a la vez para actos de arrendamiento, para celebrar contratos de arrendamiento, se necesita la participación de ambos, tal cual. Pregunta, lo que pasa es que a veces desincentiva porque la notaría es mucho más barato un trámite de firmas, ¿no? Que un trámite, claro, es más barato, lógico. Una legalización de firmas puede costar 50 soles, algunas 25 soles. La escritura pública, lo que pasa es que, a ver, yo lo veo así. En una legalización de firmas, frente a un inmueble que no se va a inscribir en ese momento, no veo razón en hacer escritura pública. Yo veo que bastaría con una legalización de firmas, ¿no? Y independientemente del contenido, lo que importa es que exista una fecha cierta. A eso va, ¿no? Ahora dice, yo digo para el cláusula de allanamiento. Claro, lo que pasa es que para allanamiento el proceso te sirve igual que un desalojo notarial, solo que el desalojo notarial sí es mucho más rápido, ¿ya? Y créeme que es mucho más rápido. Estamos hablando de que un allanamiento puede demorarte un año y un desalojo notarial puede demorarte 4 meses, ¿ya? Y la inversión no, sí, es distinta, ¿no? En una firma 50 soles y en una escritura pública 1.500. ¿Se puede ir a cualquier notario o hay restricciones en cuanto a la buena pregunta? Depende de lo que estás buscando firmar. Incluyendo la cláusula de desalojo notarial, la competencia para realizar el contrato no hay restricción. No lo dice por lo menos la norma. O sea, puedes hacerlo en cualquier notaría, el contrato, pero para la ejecución solo lo pueden ejecutar el notario de la provincia donde se encuentra el inmueble y para el lanzamiento el juez de paz del distrito judicial donde se encuentra el inmueble. Me explico. Yo tengo un departamento en Los Olivos, ¿ya? Yo estoy de viaje y celebro el contrato de alquiler en Ica.
¿Puedo hacerlo? Sí, con todas sus cláusulas. Y luego que celebro el contrato, porque estoy en Ica, estoy radicando en Ica, le he dicho al inquilino que venga por acá, yo tengo mi escritura pública, me deja de pagar. ¿Tengo que iniciar el proceso en una notaría en Ica? No, tengo que irme a la provincia competente. ¿Cuál es? Lima, porque Los Olivos está en Lima. ¿Podría irme a una del Callao? Tampoco, por más que esté cerca, tiene que ser Lima. O sea, ¿pero tiene que ser de Los Olivos? No, puede ser cualquiera de Lima. Entonces escojo una en San Isidro. Y luego de esta en San Isidro me dice, ya, te lo verifiqué, sí, no te pagó, ve a lanzarlo al juez de paz de Los Olivos. Ahí sí son Los Olivos. ¿De acuerdo? Entonces, ese es el procedimiento. Otra pregunta. En un contrato de arrendamiento vía notarial, ¿ya? ¿También se debe poner la cláusula de desalojo express o ya no? Sí, claro. Siempre en todos tus contratos de arrendamiento debes colocar la cláusula de desalojo express y además la de desalojo notarial, si es que vas a llegar hasta escritura pública, ¿ya? Entonces, muy agradecido con las preguntas, vamos a seguir avanzando porque nos queda como una media hora. Y luego vamos a poder hacer preguntas del público a mano alzada. En arrendamiento, eh, tenemos estas cláusulas, como había mencionado, pero también tenemos otras cláusulas de contratación. Una arbitral. Los había mencionado en las clases anteriores que la cláusula arbitral permite someterse a una competencia particular, que no del Poder Judicial. Ahora, el que se coloque que la cláusula arbitral, junto con estas cláusulas de desalojo, no conllevan a que entren en contradicción. Me explico. Una cláusula de desalojo se activa bajo supuestos muy particulares y la cláusula arbitral se activa ante una desaveniencia o conflicto de intereses por cualquiera de las partes que ésta se pueda someter a la competencia del árbitro. No obstante a ello, si se da el supuesto muy particular de falta de pago, no vas a poder irte necesariamente a un tema judicial. Me explico. Tú celebras un contrato de alquiler con estas cláusulas. Tú eres inquilino. Y tú dices, yo he dejado de pagar porque esta persona en los últimos 6 meses no arreglaba la cañería. Y se goteaba, me he tenido que alquilar a otro lado, ¿no? Y le he estado pagando hasta cierto momento en la cual no arreglaba. Yo he tenido que pagar el arreglo de la cañería y le dije que me desembolse, porque eso habíamos quedado. Y me dice, sí, que te voy a desembolsar, nunca me desembolsó, se hizo la cañería y dice, no, no, después me ha asesorado que no, que tú lo rompiste. Hay un conflicto, ¿verdad? En determinar quién tenía la responsabilidad de arreglar la cañería. Yo pagué por el arreglo de la cañería y me costó 10.000 soles, ponte, que era una casa grande, con otras cosas que me tenía que devolver. Y yo le dije, si no me devuelve, lo aplicamos a las cuotas de arrendamiento. No, 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 que si te dejas de pagar 2 cuotas, te resuelve el contrato. ¿Entra o no entra en conflicto? Sí. Y ella me inicia un proceso de desalojo notarial. Y yo le inicio una demanda arbitral. Porque yo apliqué excepción por incumplimiento, que son cláusulas, es un supuesto de excepción que me permite dejar de pagar hasta que me asegures el cumplimiento de tu obligación. Listo. En la vía arbitral voy a ganar. El tema es que en el desalojo notarial voy a perder, porque me van a pedir como condición saber si yo he pagado o no he pagado, y yo no he pagado. Ahora, de por medio viene que debe comunicarme una carta notarial diciendo que no he pagado y que debe mis descargos. La pregunta es, ¿será válido que mi descargo sea la aplicación del 1426? Eso no se habla, eso no dice la norma. No hay jurisprudencia de ello. Y yo pienso que si eso llega al juez de paz letrado, porque el notario no va a saber justificarlo, pero en el juez de paz letrado sí puede ser. Lo que pasa es que
la aplicación de la norma es muy cerrada. La aplicación de la norma solo te pone como supuesto en la cual no opera el desalojo notarial, o que hay un nuevo contrato con la formalidad o que hayas pagado. Pero yo digo, yo no he pagado, estoy aplicando el 1426 y eso le comunico al juez. Y ahí viene el problema. ¿El juez cómo lo interpreta? Porque no puede elevarlo a superior jerárquico, porque no puede haber apelación, porque yo ya me he allanado y hay un vacío de interpretación. La pregunta es, ¿el juez de paz letrado puede pronunciarse sobre un supuesto distinto a lo estipulado en la cláusula de del contrato de desalojo, con la aplicación de desalojo notarial, distinto al de falta de pago o vencimiento de contrato? Yo creo que sí. Pero el tema es que si decimos que sí, queda carta abierta para meter todo lo más. ¿Me entiendes? Ahora, ¿qué pasa si entra en conflicto y sale el laudo arbitral que me da la razón y luego por acá también el tema notarial, con ya en un juez de paz letrado, otro conflicto? ¿Se dan cuenta? Y puede pasar así, solo que la gente espera a que un jurista de esos pomposos hable del tema o que salga en una jurisprudencia, cuando nosotros como abogados podemos razonar ello. ¿Hay o no hay conflicto? Pregunto, ¿puede haber un conflicto arbitral versus un conflicto notarial o después de paz letrado? Sí, sí lo puede haber. Y ahí vas a tener que tener un problema con, con tu abogado. Les comento como caso aparte, no sé si lo comenté acá, yo tuve una vez que defender a un muerto. Se preguntarán, ¿cómo defendiste a un muerto? Me contactó un familiar del muerto, porque el muerto no era mi amigo, no lo conocía, y me dice, mira, Víctor, mi tío hace tiempo alquiló un inmueble con la cláusula de allanamiento, pero mi tío se fue a Estados Unidos y dejó a su familia. Su familia ya le iniciaron un proceso de desalojo con la cláusula de allanamiento, pero su familia quiere ganar tiempo, quiere ver irse a otro lado, no tiene los recursos, quiero que me ayudes. ¿Cómo podríamos dilatar? Porque ya hay en allanamiento anticipado, ya no hay litigio. Yo agarré, vi y digo, ¿cuándo murió tu tío? Tal lado. Malo que había muerto en Estados Unidos. Entonces, no tenía acta de función peruana. Ese fue el gran problema. Ya, vamos a hacer algo. Vamos a intentarlo. Y mandé un escrito donde decía, no puede haber legitimidad para demandar a una persona fallecida, porque la relación procesal válida se establece con sujetos de derecho y un fallecido ya no es sujeto de derecho. Entonces, a quien se debe emplazar es a la sucesión intestada y la carga de emplazar a la sucesión intestada es del, del propietario. Lo quería alargar porque en realidad hay un vacío ahí, porque la norma también faculta en cierta manera a demandar desalojo contra todos los que ocupen el inmueble. Me dieron la razón, me dijeron, muestra tu acta de defunción en original. No había. Me dieron 2 meses de plazo para legalizarlo. No pudimos hacerlo. Pero si hubiese legalizado, la demanda se hubiese caído y se hubiese retrotraído hasta un nuevo emplazamiento. Pero es correcto, pues no puede haber una relación jurídica procesal con un muerto. Ahí lo que se debió establecer es que contra todos los ocupantes del inmueble, pero no con el muerto, pues, excluyendo. Pero me llamó mucho la atención y lo cuento como anécdota. Bien, sigamos con las diapositivas. Eh, Esto es todo lo que es el desalojo notarial. Son un par de láminas interesantes para aplicar. En realidad esto lo desarrollo más en cursos aplicados a desalojos, a recuperación de inmuebles. Vamos a ver acá. Acá había otras láminas.
Permítame un ratito. Ya, por ejemplo, acá son criterios que salieron del plenos nacionales sobre condición de precariedad, ¿no? Un poco para repasar ello. Eh, si bien es cierto, puede haber derechos que nacen de una norma, no necesariamente un contrato de alquiler, y ahí viene la parte complementaria del contrato de alquiler, que es que no todo contrato de alquiler, o sea, mejor dicho, no todo celebración de contrato tiene que ser alquiler para ceder la posesión. Puede haber contratos de usufructo, contratos de comodato, contratos de uso y habitación, o contratos de crédito como es hospedaje. El comodato también es un contrato de crédito. Tiene un efecto muy parecido, es que el ocupante tome posesión. Y siempre esa posesión va a ser posesión inmediata. Es decir, va a haber la persona que ocupa el bien va a reconocer a alguien más como el verdadero propietario o poseedor. Pero la pregunta es, ¿por qué tenemos tantas modalidades en las cuales podemos ceder la posesión y por qué decantarnos una por otra? Va a depender de la finalidad que usemos el inmueble. En el contrato de usufructo, lo que nos permite este es el uso y el disfrute. Muy parecido también al arrendamiento, de cierta manera. El uso y el disfrute significa que yo puedo dedicar el inmueble a cualquier finalidad, sin limitación alguna, y poder obtener los frutos del inmueble. Muy parecido quizás a un contrato de alquiler que te permita subarrendar, ¿no? La diferencia también es en los plazos. Un usufructo puede ser vitalicio, lo puedo establecer en el contrato. Típico escenario donde de repente yo dono un inmueble y digo, ¿sabes qué, hijo? Te voy a donar esta casa, pero yo necesito vivir en la casa hasta mis días, hasta mis últimos días. Pero la casa va a ser tuya. ¿Qué celebra ahí? Un usufructo vitalicio, donde yo te cedo la propiedad, pero permanezco en el inmueble hasta que muera. Y eso es una carga, es una carga que afecta directamente la partida registral del inmueble, ¿no? Otro, el usufructo tiene un plazo mayor, dije a vitalicio, pero tiene un plazo mayor. El usufructo es un derecho real, pero hay parecidos, ¿no? El usufructo se escribe, el arrendamiento también, ¿ya? Se cede la posesión, se cede la posesión, ¿de acuerdo? Luego hay uso y habitación. El uso simplemente le permite a una persona favorecerse sobre la posesión que ejerce para algún tipo de actividad. Son derechos muy poco usados, son derechos que ya son antiquísimos y obviamente la relación más interesante es la de arrendamiento, ¿no? Por eso que el libro menos actualizado, pienso yo, es el libro de derechos reales, ¿no? Pero vemos que ciertos derechos reales que permiten el uso, eh, y no confundir esto, tienen ciertas formalidades o ciertas ventajas frente al arrendamiento. Pero en todos ellos, el arrendamiento tiene estas cláusulas particulares. Y en esas cláusulas no se pueden utilizar para el usufructo, no se pueden utilizar para el comodato, para el hospedaje, para el uso y habitación. Las de allanamiento anticipado, las de desalojo notarial son exclusivas para arrendamiento, salvo modificación de la norma. ¿Ya? Otra pregunta que dice, pero no se olvide de donarle todas mis propiedades a un solo hijo, ¿cierto? Puedes donarle todas tus propiedades a un solo hijo si estuvieras un solo hijo. El tema en particular es que si tú lo donas, es como un anticipo legítimo. Y ahí estamos hablando de negocios con efectos post-mortem, ¿ya? Y ese es otro tema. Los negocios con efectos post-mortem involucran que el que transfiere una propiedad sabe que va a haber un efecto posterior a su muerte, como lo hace con un anticipo legítimo. Está anticipando lo que le correspondería por legítima. Entonces, toda donación es un anticipo de legítima si es que recae sobre un heredero forzoso. Entonces, si hay más hijos,
estos hijos podrían cuestionar la proporción que se le otorga al hijo, al único hijo, ¿ya? Tenlo en cuenta. Preguntas hasta aquí, todo claro que lo que hemos hablado en arrendamiento, ¿sí? He avanzado regular, no sé si hay preguntas en arrendamiento, ¿todo claro? Ya, porque hay partes o matices que no he tocado, ¿ya? En el arrendamiento hay que tener en cuenta que el valor de la renta es libre mercado. No existe renta abusiva, renta desproporcionada, ¿no? Eh, y en este factor se puede colocar un incremento de la renta proporcional. Además, que esto nos permitiría avisarnos, ¿no? Porque el gran problema con celebrar contratos de alquiler que vencen en el tiempo es el aumento del alquiler, ¿no? Ahora, también no olvidemos cuál fue el gran problema en pandemia, que muchas personas se dedicaban al comercio y como no había comercio, no había ingreso. Y como no había ingreso, sus alquileres no lo podían cumplir. Entonces surgió la interrogante si el hecho de no tener ingreso conllevaba que yo tenía que dejar de pagar el alquiler. Y esto es falso. O sea, el hecho que haya una pandemia, si bien es cierto, se entiende, no justifica la falta de no pago. Entonces la pregunta es, ¿se puede colocar una cláusula de incumplimiento ante un escenario apocalíptico, pandémico, o uno similar que justificaría la falta de no pago? No, no se puede justificar. No se puede justificar. En ningún caso. Porque la falta de recursos no involucra la falta de pago. ¿Me entiendes? No, lo único que podría justificar es que la relación de, en una relación de local comercial. Me explico. Yo alquilé tiendas en un centro comercial y por disposición del gobierno se cierran las tiendas, no se tiende a locales comerciales. Todos los locales comerciales permanecen cerrados. Entonces ahí ya no tiene sentido seguir alquilando. ¿Por qué? Porque mi relación de un local comercial se cierne en poder ofrecer mi negocio al público. Si el gobierno decreta que no se puede ya utilizar, entonces yo dejo de pagar por una imposibilidad sobrevenida. Eso no pasa en un tema de vivienda. En tema de vivienda yo sigo alquilando mi inmueble, pues, o sea, yo sigo disfrutando del inmueble, sigo en posesión y por lo tanto tengo que seguir pagando la renta. Otra cosa es que se plantee la renegociación o facilidades de pago, ¿ya? Tenerlo en cuenta, porque me preguntaron en algún momento, ¿qué pasa cuando hay un escenario post pandemia, o mejor dicho, pandemia, como pasó en el 2020, ¿no? Ya. Acá hay varias preguntas, me voy a detener acá, ya, para poder abordar todas las preguntas que hagan, también con micrófono, y si sale alguna recomendación también para el examen, ¿ya? El examen, puntualmente. A los que no están inscritos en el diplomado, los invito a que en el grupo de WhatsApp de SECAJU pongan que estoy interesado en el diplomado para poder darles las promociones actuales, o los que solamente estén interesados en recibir el certificado de esa clase como curso especializado en arrendamiento, puedan recibir su material, ¿no? Que es la diapositiva, algún material extra, ¿no? Su certificado también por 24 horas académicas, válidos para concursos públicos, ¿no? Y obviamente también estén siempre atentos a las nuevas convocatorias de eventos. Mañana y el sábado son la sesión cuarta y la sesión quinta. Y el jueves la sesión 6. O sea, ahí acaba el diplomado. Son diplomados cortos, rápidos, para que tengan su certificado. Las preguntas son de selección múltiple, ¿ya? Son, eh, voy a tratar que hagan unas 10 preguntas, ¿ya? Y cada error va a tener un descuento del 0,5 y cada buena va a tener 2 puntos.
¿ya? Téngalo en cuenta para los que están en el diplomado. Esa es su primera nota. Voy a darle la oportunidad de que lo den hasta 2 veces, ¿ya? A la segunda intento es lo que acaba, ¿ya? Bien. ¿Preguntas hasta aquí sobre el diplomado? ¿Sí? ¿Todo ok sobre el diplomado, los que están en el diplomado? Listo. También comentarles que vamos a sacar nuevas convocatorias. Estoy viendo sobre sacar uno sobre civil y procesal civil, otro sobre principales procesos judiciales sobre la propiedad y posesión, otro quizás sobre eh, ahí en posesión, bueno, obviamente todo lo que es desalojo, prescripción, otro sobre saneamiento físico legal, otro sobre derecho registral notarial, otro sobre aspectos patrimoniales en el derecho de familia. ¿Ya? ¿Hasta cuándo se puede? Hasta una semana después que acabe el diplomado. Son 2 exámenes, ¿ya? Em, Tenerlo en cuenta. Tenerlo en cuenta para su nota, porque son 2 exámenes. Recuerden que en el diplomado se certifica triple, como diplomado y como cursos de alta especialización, uno en contratación inmobiliaria y otro en derecho registral inmobiliario. Bien, vamos a ver hasta acá. Vamos a responder las preguntas. Vayan dejando sus preguntas. Ya. A ver, dice, doctor, cláusula arbitral no procede para contrato de usufructo, hospedaje. No, la arbitral sí, para cualquier tipo de conflicto y para cualquier modalidad de contrato, ¿va? La cláusula arbitral es la cláusula más abierta y que te permite resolver rápido tus procesos porque ya no vas al Poder Judicial y puedes aplicarlo a cualquier tipo de contrato. En cambio, el allanamiento anticipado y el desalojo notarial solo es exclusivo para arrendamiento, ¿ya? Entonces yo pongo un enunciado. eh, la cláusula de allanamiento anticipado permite desalojar a una persona sin importar si este es un inquilino o es un usufructuario. Eso es falso, ¿no? Solamente es exclusivo para arrendamiento. ¿Ya? ¿Qué otra pregunta hay acá? Hay varias preguntas acá. Según esa jurisprudencia, no deberían haber desalojado a un hijo a su madre, tal como sucedió en una noticia, un caso mediático, en el que el hijo decía que la mamá había abandonado. Ah, ya. No, lo que pasa es que en ese caso mediático, como digo, los casos mediáticos te dicen una verdad, ¿no? Por un lado, no, no necesariamente esa es la verdad. Lo que pasa es que en el caso mediático, la habían retirado por incumplimiento de las medidas de protección, si bien no tengo entendido, ¿ya? Entonces la retiraron, eh, porque ellos eran copropietarios y no puedes retirar a alguien de la copropiedad. El tema es que ella se había metido también a la fuerza y aplicó la defensa posesoria extrajudicial. Si bien tengo, entonces, hay varios factores, no he estudiado el caso, pero el tema es que si tú eres copropietario con alguien, esa persona que te saca no está legitimado para sacarte. Entonces tú puedes recuperar también aplicando la defensa posesoria extrajudicial, porque la defensa posesoria extrajudicial está recogida no para sacar a alguien, sino para tú recuperar la posesión. ¿Ya? O si quieres ir a la vía judicial, no vas a recurrir al desalojo, vas a recurrir al interdicto de recobrar o, en ese caso, retener también. ¿Ya? Dice, ¿se puede transferir un bien inmueble, un departamento con la condición de seguir ocupando el bien? Ah, esa es una buena pregunta. O sea, tú vendes tu departamento, pero si quieres seguir ocupando el inmueble. Ahí lo mejor es colocar una cláusula de usufructo a través de un tiempo, ¿no? O sea, porque también tampoco es que alguien vaya a comprar un inmueble para que tú sigas ocupando el mismo. O lo que puedes colocar es que en el contrato hay un plazo para desocupar el inmueble. No hay problema, puedes colocarlo. Solo que hay que tener en cuenta algo. Es depende cómo lo coloques que se va a inscribir en registros. Hay condiciones en los contratos en los cuales no necesariamente eso se va a inscribir. Por ejemplo, condiciones sobre a quién va, a quién va destinado el pago. Eso puede ir en el título archivado, pero en la calificación registral eso no opera. O sea, no hay ¿cómo decirlo?
cómo te enteres de ello, ¿no? Pero si lo quieres causalizar como una carga, lo puedes colocar y ahí y convierte en una carga, ¿ya? Recuerden que mañana iniciamos el bloque de derecho registral inmobiliario. Estén atentos a temas inmobiliarios desde el punto de vista registral, ¿ya? Eh, mm, los que quieren dar su examen ya, escríbanlo, desde mañana va a estar habilitado, así que si no están en el aula pueden pedirlo yo les recomiendo que lo den el fin de semana, o sea, a partir del sábado. Ya estén tranquilos, repasen sus clases que están para poder subir esta y las otras que nos han subido, creo, no sé si se subieron o no, pero para que lo repasen. ¿Ya? ¿Qué otra pregunta hay por acá? Si alquilo la habitación de una casa, ¿qué tipo de contrato sería? ¿Uso y habitación? Sí, contrato. Habitación en particular. Ahora, si tú quieres alquilar la habitación bajo la modalidad de contrato de alquiler, también es válido. O sea, normalmente se alquilan cuartos, habitaciones, con contratos de alquiler. Y es un contrato que tiene que tener la cláusula que te acabo de mencionar, ¿no? De allanamiento y todo lo que es desalojo. Entonces, te conviene alquilarlo como un alquiler, ¿no? O sea, darlo como un alquiler, un arrendamiento. ¿Bien? ¿Más preguntas hasta acá? ¿No hay? Dice, eh, ¿un copropietario puede modificar las condiciones de un contrato ya firmado? No. Cualquier celebración o modificación tiene que partir, si es un régimen de copropiedad, de todos. Cualquier condición nueva es nula. Lo dice, lo sanciona con nulidad el Código Civil. ¿De acuerdo? Así que tenganla en consideración. Vamos a ver qué más preguntas. Por lo menos para llegar hasta las 10. Falta un minuto para las 10. Vamos a ver. ¿Todo ok? ¿Sí? Mañana entonces retomamos las clases con temas de ya registros públicos. La clase va a estar muy interesante. Viernes, sábado y hasta el jueves, ¿no? Es el bloque de registrar inmobiliario. ¿Ya? Así que ya saben, síganos en todas las redes sociales. Si quieren certificarse por el, el curso nada más del día, también lo pueden hacer para adquirir los materiales y acceder a su aula virtual. Acá otra pregunta, vamos a ver acá. Sí, dice, ¿se puede prohibir la tenencia de mascotas en un contrato? Buena pregunta. En alquileres ya ha señalado el Tribunal Constitucional que si esa condición es posterior a un reglamento, no afecta. Pero ojo que la pregunta va dirigida quizás a un contrato de alquiler, ¿no? Entonces, los inquilinos pueden tomar la decisión sobre los inmuebles que quieran. El tema viene en que las condiciones, ya sea de mascotas o cualquier otra condición, es que si tú ya celebraste un contrato y este todavía tiene vigencia y hay una modificación y tú no quieres firmar la adenda modificatoria, no pasa nada. O sea, si ya en tu contrato inicial sí te permitían mascotas y luego en tu segundo contrato, en la adenda, quieren prohibírtelo, tendrá que respetarlo hasta que se celebre un nuevo contrato o hasta que venza, ¿no? Pero si es desde un principio, sí te pueden prohibir, porque las condiciones que te la dan es simplemente porque ellos se antoja. Es como que ahora las condiciones. Lo que pasa es que eh, hay condiciones que no te pueden colocar, pero de mascota sí. Pero no te pueden colocar, por ejemplo, una condición como, porque sí es discriminatoria, que no se acepten personas de nacionalidad tal. O sea, pone, ¿no? Se alquila la propiedad a Víctor Espinosa, se pone como condición que este inmueble solamente es para peruanos y solamente pueden entrar personas peruanas. O pone exclusivamente, se prohíbe que entren personas de tal nacionalidad. ¿Pueden colocar eso? No, eso es discriminatorio. ¿Ya? Ten en cuenta ello. ¿Qué pasa si en un régimen de copropiedad de hermanos en una sucesión intestada, un hermano demanda división y partición, pero el inmueble no puede dividirse por reglamentos locales? Buena, interesante pregunta. 100 metros entre 5 hermanos, la ley no permite. Entonces el juez obliga a vender y repartir. Claro. Un tema de división y partición, pero ojo, hay una pequeña condición que podría favorecerlo, o sea, que se haga la compra-venta por parte de los condóminos, o sea,
Tres quieren hacer la subasta, el remate, pero otros dos dicen, no, está bien, pues, dános, nosotros compramos. ¿Listo? Cada 50-50. Pero sí se puede solicitar remate. Cuando es imposible la división, se puede solicitar la subasta. Dice el código sí subasta, pero se entiende que esto es un remate, remate público. Y obviamente sobre lo que se adquiere en remate público es por lo que se divide. Ujú. ¿Ya? Tener en cuenta ello. Otra pregunta adicional. Aprovechen que siempre la última media hora es para preguntas. Deberían ser preguntas relacionadas al tema, ¿no? Pero no hay problema. Como estamos en el diplomado, perfecto. Y para los que aún no están inscritos en el diplomado, no demoren en inscribirse. Dice, en caso de bienes rurales, lo mínimo son 3 hectáreas, ¿cierto? No tengo a la mano la norma sobre bienes rurales y tampoco tengo a la mano a la norma sobre bienes predios urbanos porque todo depende de la municipalidad. La municipalidad tiene ciertos límites permitidos, pero imagínate que actualmente, incluso con las mini casas, con los mini departamentos, puede haber casas de 9 metros cuadrados. En base a ese criterio, ¿se podría dividir hasta en 10 metros? Podría ser, quién sabe, ¿no? Eso queda pendiente para mí, por ejemplo, para buscar. Es una buena contingencia. ¿Cuánto es el mínimo para dividir en bienes rurales? Yo creo que no hay un mínimo, o no hay una norma que lo detalle, pero quedó a un tema de investigación ahí, ¿no? Puntual. ¿Cuánto es el mínimo en bienes rurales? Dependerá de la municipalidad, dependerá del tipo de bien, ¿no? O sea, si es para cosecha, ¿cuánto es el mínimo para cosecha? ¿No? Y por lo tanto, ¿cómo debe dividirse, ¿no? Pregunta de Mónica. ¿Es verdad que para el desalojo notarial el pago de renta tiene que... Esa es buena pregunta. Dice, Mónica, ¿es verdad que para el desalojo notarial el pago de renta, claro, tiene que ser bancarizado? Es buena pregunta. Entonces, ahí se tiene que poner en su cláusula, en su arrendamiento, que todo pago debe ser bancarizado. No necesariamente con la cuenta del titular. Pueden colocar una cuenta de apoyo, de soporte. Por ejemplo, la mamá es la titular del inmueble y la cuenta es de la hija. Entonces, tiene que acreditarse el depósito de la cuenta de la hija. Y no está mal pagado. Lo importante es que sea bancarizado. ¿Ya? Correcto. Dice, Rodolfo, creo que había una legislación de mínimo 3 hectáreas para evitar la automatización. Eso es buen dato. Es un buen dato. Quizás el Minagri tenga algo de legislación sobre ello, ¿no? Pero es una norma muy particular, ¿no? Que yo en la medida desconozco. Yo veo más periodos urbanos, pero en realidad pues es un tema interesante, ¿no? Habría que verlo en particular, ¿no? Queda condición para las próximas clases. Vamos a ver. Si hay más preguntas, dice otra pregunta. En el contrato de compra-venta se puede colocar, en el contrato de compra-venta se puede colocar una cláusula de desalojo al inquilino del antiguo dueño. Lo que pasa es que ahí viene el tema. Como había comentado en una parte, tú cuando compras un inmueble, puede ser que el inmueble esté alquilado. Entonces, si ese inmueble está alquilado, hay que tener en cuenta que tú al comprar también puedes hacer efectivo el contrato anterior por una sesión de posición contractual. Pero tú no puedes colocar en un contrato de compra-venta de manera unilateral alguna cláusula que no esté estipulada en el arrendamiento, ¿ya? Tenerlo en cuenta. Entonces, a lo que voy es, tu contrato de alquiler, el contrato de alquiler del antiguo propietario, lo puedes utilizar, sí, si tú compras el inmueble, pero no puedes estipular una cláusula de arrendamiento en un contrato de compra-venta. A eso voy, ¿ya? Bien, estimados. Nos vemos el día de mañana sobre el tema. Ya iniciamos el bloque de Derecho Registral Inmobiliario. Ya saben, siguen el examen pendiente y buenas noches a todos. Gracias por participar en esta ponencia. Nos vemos.